Ya, ahora sí. ¿Ven la presentación? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profesora. Ya. Voy a apagar el video porque a lo mejor ahí se escucha mejor, va a tener mejor calidad. Entonces, hoy día vamos a hablar de los géneros discursivos que se encuentran dentro de la comunicación oral. ¿Quién me podría mencionar qué géneros discursivos conocen desde el punto de vista de la comunicación oral? ¿No? ¿No les suena el término? Entonces, bueno, la comunicación oral, dependiendo del número de participantes, se puede clasificar en comunicación oral de tipo singular, donde actúa un solo receptor, duales, donde hay dos interlocutores, y plurales, tres o más interlocutores. ¿Ya? En el de tipo singular, un receptor o más no pueden responder y ejercer el papel de emisor. En los duales ya existen, ¿no es cierto?, dos interlocutores y ejemplo de esto podría ser las llamadas telefónicas, la entrevista, el diálogo entre amigos. Y las de tipo plural son tres o más interlocutores y ejemplos pueden ser las reuniones de vecinos, debate, conversación entre varios amigos. Ahora vamos a ver el diálogo. El diálogo es la comunicación que se da entre una o más personas. Por eso yo aquí puse un monito, ¿no es cierto? Donde hay dos personas ahí hablando. El diccionario de la Real Academia Española dice que el diálogo es una plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas y manifiestan también sus afectos. ¿Ya? Para producir un diálogo se requiere algunas condiciones. Dentro de las condiciones está la presencia de uno o más interlocutores, la alternancia en las réplicas, es decir, que vaya hablando el emisor, el receptor y el emisor, el intercambio de información, ¿ya? Un idioma común y que se articule bien con cohesión y coherencia la información que se está dando. Ahora, para lograr que este diálogo sea eficaz, se requiere algunas actitudes que deben tener ambos interlocutores. Y esas actitudes son la confianza, respeto, que esa conversación sea también distendida, ¿ya? Y el interés que tengan en común. ¿Quién me podría dar algún ejemplo de diálogo, ¿ya? Donde se den estas cuatro actitudes? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí, profesora. Sí, profe, se escucha. Ya. ¿Algún ejemplo de diálogo donde se dé la confianza, el respeto, la distensión y el interés? ¿Una charla familiar puede ser? Ya, una charla familiar, ¿sí? En torno a un tema común, ¿no es cierto? Entonces va a haber confianza, va a haber respeto, ¿no es cierto? Va a ser algo distendido y interés para todos. Otro ejemplo,
¿Se le ocurre otro ejemplo? Por ejemplo, podría ser el diálogo que se da entre dos profesores, por ejemplo, que estén hablando algún tema relativo, no sé, de trabajo, podría ser, y va a haber confianza, respeto, va a ser algo distendido y van a tener, ¿sí? Respecto al diálogo, ¿quién me podría contar o si han tenido experiencias con respecto a los discursos? Generalmente, cuando termina cuarto medio, a veces eligen algunos alumnos que tienen que dar el discurso final. ¿Alguien ha vivido esa experiencia? ¿O ha tenido, por otras circunstancias, ha tenido que enfrentarse a un discurso? Profe, ¿Sí? yo cuando era más joven, me acuerdo que Ya. yo participaba en estas batallas de improvisar, po. Esas que uno rima. Entonces, eso igual ¿Ya? se puede considerar como un tipo de diálogo, porque es como la única experiencia que tendría como de Ya. diálogo frente a muchas personas o cosas así. Ya, o sea, no, ese sería un discurso. Claro, sí podría ser. Y de esa experiencia, ¿qué me podrías contar? ¿Te preparaste? ¿Qué sentías? ¿O cómo fue tu preparación? O sea, uno va sin nada preparado en teoría, pues todo a uno se le imagina ahí en el momento, pero claro, es más que nada un discurso porque uno le dice todo a la otra persona y luego la otra persona te responde de vuelta. Entonces no hay Ya, como una comunicación efectiva en el sentido de que él me puede responder en cualquier momento, no, pues hay tiempos como establecidos para cada discurso ya. de cada persona. Pero me imagino que igual, o sea, independiente que no exista improvisación, o sea, porque debe ser improvisado, igual yo creo que debe haber algún marco, una estructura, ¿no? O sea, más ¿O allá no? del establecer a los dos participantes Ya. y que ellos como que digan lo suyo, no, más estructura no hay. Como que Ah, todo ya. lo demás, como es lo más llamativo de la dinámica es lo que dicen al fin y al cabo los participantes, en eso se centra todo. No hay como una estructura más allá de eso. Ya, ya. Mira qué interesante y una buena experiencia, porque eso también te permite tener más soltura frente a enfrentarte frente a un público. Y la verdad es que nosotros, o sea, ustedes futuros profesores y yo profesora, estamos permanentemente enfrentados a, al discurso. O sea, nosotros usamos mucho la comunicación oral en todas sus formas. ¿Sí? ¿Alguien más pero que haya tenido experiencia en discurso? Profe, ¿Sí? ¿un foro sería como un discurso? No, no. Un foro sería como, o sea, sería como una especie de debate, ¿ya? Ah, ya. Pero ahora vamos a ver un discurso, para que vean las diferencias. Un discurso es una presentación ordenada por parte de un ponente. Ve ahí yo puse el dibujito que hay un ponente, ¿no es cierto?, que está expresando sus ideas, puede ser ideas, pensamientos o conocimientos sobre un determinado tema, ¿ya? Con el fin de informar y convencer al auditorio, así como cuestionar también ideas sobre el tema expuesto. Y cuando uno hace un discurso, por eso es como un poco parecido a lo que decía el compañero, pero no, pero en el caso del discurso uno tiene que prepararlo, ¿ya? Entonces, por eso dice que ante una exposición oral siempre debemos elaborar una especie de guión o esquema que contenga las ideas centrales del discurso, ¿ya? Y para ello nosotros debemos considerar una introducción breve, ¿no es cierto?, donde se establezca con precisión
la idea central del mensaje, ¿ya? Después, utilizar, por supuesto, ante el discurso, un mensaje que sea ameno, que sea conciso y sencillo, y que no sea difícil de comprender y que capte la atención de todo el público. Después, reforzar la idea central con pocos puntos esenciales, porque si uno está hablando de muchos temas o de muchos puntos, esto como que se pierde. Y prestar atención, ¿no es cierto?, a algunas citas, anécdotas o estadísticas que puedan contribuir a que esa exposición resulte mucho más amena. Yo generalmente, generalmente cuando estoy haciendo clases, ¿no es cierto?, siempre yo uso mucho citas, anécdotas o estadísticas. Eso como que le da mayor credibilidad a lo que uno está exponiendo. ¿Ya? Ahora, algunas recomendaciones para hablar en público. En primer lugar, debemos adaptarnos al auditorio. ¿Ya? O sea, cuando uno va a hacer un discurso, tiene que conocer frente a qué tipo de personas va a hablar. Porque dependiendo del tipo de persona que yo tengo, voy a plantear o voy a plantear ese discurso. No es lo mismo trabajar con niños, por ejemplo, de primero básico, o hacer un discurso a niños de cuarto medio. Entonces, en eso me refiero que hay que adaptarse al auditorio. Y para eso, antes de uno hacer este discurso, debe preguntar a quién se le va a exponer la idea. Después, articular con claridad y precisión. Adecuar el volumen de voz al entorno. Ya, obviamente que es distinto estar a lo mejor en una sala pequeña y estar en un estadio, es distinto. Entonces uno tiene que adecuar el volumen de voz al entorno en el cual esté dando esta charla. ¿Ya? Después, controlar el tiempo de intervención. Si es muy largo, con muchos puntos de vista, la gente tiende a aburrirse. ¿Ya? Entonces siempre tiene que ser algo controlado. Utilizar un vocabulario variado, eliminar o no abusar de las muletillas, utilizar un vocabulario firme y a la vez agradable. ¿Ya? Mostrarnos también de forma natural y accesible al público, y por otro lado, intentar mantener una exposición que sea ágil y muy fluida. ¿Qué cosas debemos evitar o no debemos hacer? Hablar sin conocer el tema, eso es fundamental. Si uno no conoce el tema, mejor no hablar, porque podría quedar mal. Exponer las ideas de una forma desordenada. O sea, siempre tiene que haber, comenzar en orden la idea de lo más importante, a lo mejor a lo menos importante, etc. Evitar la demagogia o la pedantería. Por otro lado, utilizar muchas palabras para no decir nada, y hablar de un tema sin haber concluido otro. O sea, sí, tengo que cerrar un tema para poder tomar otro. No puede ser, no puedo mezclar. ¿Sí? Evitar, o sea, lo que usted no debe hacer por ningún motivo. Descalificar al contrario. Que eso, por ejemplo, en las elecciones de presidente de Estados Unidos, hoy, pero terrible cómo se descalifican unos a otros. Entonces, en un discurso uno debe evitar eso. Ser automático, divagar, o sea, hablar de una idea, seguir con otra y con otra, no. Generalizar de forma indiscriminada, porque no todas las personas son iguales. Realizar multitud de preguntas que sean difíciles de contestar por parte de los interlocutores. Porque uno a veces hace preguntas para saber si el público entendió, ¿no es cierto? Entonces, esas preguntas tienen que ser, que sean de fácil contestación por parte de los interlocutores. Y lo otro que se debe evitar, no hacer, o sea, por ningún motivo, es utilizar planteamientos falsos. Ya, por eso ahí dice que uno puede compartir anécdotas, estadísticas, ¿no es cierto?, en la primera presentación, pero esas estadísticas
siempre tienen que ser planteamientos veraces. Porque si uno miente, te quita credibilidad. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a el discurso. Nosotros, si han visto el programa, vamos a hacer un discurso. Yo les voy a indicar cuáles son las pautas para hacer un discurso. Van a tener que hacer un discurso y lo van a tener que grabar. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en detalle en las siguientes clases. Ahora vamos a hablar del debate. Hace poco, si ustedes vieron las noticias, hubo, por las elecciones presidenciales de Estados Unidos, hubo algunos debates, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que es un debate? Son intercambios de opiniones entre varias personas sobre un tema y regulado por un moderador. Ya sea el moderador el que va indicando los tiempos, va guiando un poco el debate. Este tipo de comunicación oral que nos va a permitir tratar cualquier asunto a través de la confrontación de diferentes posturas, los conocimientos y las opiniones de los interlocutores, que ejercen en ambos casos los papeles de emisor e interlocutor. Claro, porque, como dice ahí, utilizamos un moderador, siempre se les da la palabra a uno, después la palabra a otro, entonces el emisor en algún minuto se vuelve interlocutor y el interlocutor en emisor. Para preparar un debate, también es importante plantearse algunos aspectos, como por ejemplo, tener claro cuáles son los objetivos de ese debate, ¿ya? Tener pensado los argumentos en los que se basa nuestra postura. O sea, no es que uno los tenga pauteados, pero más o menos tener como bien clarito cuáles son los argumentos. Recopilar datos, estadísticas, pruebas que puedan reafirmar o que me ayuden a reafirmar mi intervención. Tener claro también las ventajas y los inconvenientes que encierran cada una de nuestras posturas. Y sobre todo, es importante en un debate poder oír a los demás, porque sí es necesario rectificar alguna información que yo he planteado, ¿ya? Entonces siempre es importante oír a los demás. ¿Sí? ¿Alguna experiencia que hayan tenido con respecto a debate? O a lo mejor hayan visto algún debate. Yo participé en un debate. ¿Ya? Cuénteme, ¿cuál fue tu experiencia? Fue bonita, fue interactivo también. ¿Ya? ¿Sobre qué tema? Sobre la legalización de la marihuana. ¿Ya? Pero fue en un colegio del Marta Narea, donde se estudia derecho y cosas así. Entonces lo enseñaron en buen ámbito cómo debatir. ¿Ya? También antes de ingresar al debate, también nos enseñaron cómo programarnos, investigar malla, investigar lo que en favor y en contra también. Claro. Por eso dice aquí que es importante tener pensado cuáles son los argumentos. Claro. ¿Y fue bonita la experiencia? ¿Sí? ¿Por Yo he qué? visto Porque, que algunos se agarran hasta pelear. bueno, sí, eso típico de repente pasa, bueno, Se de emociona. repente han mostrado, por ejemplo, en el Congreso, cuando van a debatir un tema terrible, que hay algunos que se ponen a pelear. Pues la verdad que esa no es la idea, o sea, el que se pone a pelear no está haciendo un correcto debate, porque uno, sobre todo lo que dice aquí, uno tiene que oír a los demás para poder rectificar, ¿no es cierto?, o modificar o parcialmente nuestra tesis. Pero la idea es
que nosotros podamos, o sea, con argumentos, podamos convencer. Pero no podemos obligar al otro en base a golpes de que convencerlo. Porque a veces a lo mejor a mí me faltó, para convencer, faltó algunos argumentos, a lo mejor las estadísticas que yo presenté no son fuertes como para poder mantener mi idea sobre la temática. ¿Sí? ¿Alguien más que haya tenido experiencias con los debates? Generalmente cuando son elecciones, uno ahí como que ha conocido el tema de los debates, y ahí va conociendo también a las personas, las distintas posturas. Ya, ahora vamos a ir a la entrevista. Hay distintos tipos de entrevistas. Ya, entrevistas de trabajo, entrevistas para una revista, etcétera, etcétera. ¿Alguien ha tenido experiencia con respecto a las entrevistas? Ya sea de trabajo, o sea, entrevistas de otro ámbito. ¿No? Había una oportunidad, una colega de la universidad, la doctora Maylin Rivera, se entrevistó en la radio de la Universidad Antofagasta, y el tema era sobre que yo contara mi primera experiencia con la lectura. Y la verdad que fue muy bonita la experiencia, valga la redundancia, en el sentido de que pude evocar los primeros años de mi niñez cuando yo aprendí a leer y darme cuenta también de la importancia que está en la motivación que uno con los niños frente al tema de la lectura. Yo recuerdo que en mi casa habían hartos libros, mi papá es profesor y mi mamá era muy buena para leer, mi mamá era secretaria, pero era una asidua lectora, entonces había muchos libros en mi casa. Entonces yo, chiquitita, veía estos libros, tengo unos libros de filosofía, que sale en la carátula de Sócrates, Platón, y yo miraba a estos caballeros y yo me interesaba, me llamaba mucho la atención, y yo decía, algún día voy a leer ese libro. Entonces, en esa entrevista, bueno, fue muy bonito poder recordar y también incentivar de alguna manera a las personas que me estaban escuchando, ¿no es cierto? Espero que hayan sido muchos profesores, de la importancia de la lectura y que cómo debemos estimularla, y también a las familias, la importancia de la estimulación temprana en cuanto a la lectura en la familia. Entonces nos vamos con la entrevista. La entrevista es una comunicación oral también, mediante la cual un entrevistador, como aparece ahí en el dibujito, ¿no es cierto? Un entrevistador pregunta a un entrevistado con el fin de recabar alguna información sobre un tema de interés general o de obtener información personal o privada. El entrevistador, para poder hacer la entrevista, debe prepararse muy bien. ¿Y qué debe considerar en esta preparación? En primer lugar, buscar datos de la persona entrevistada. ¿Ya? En segundo lugar, seleccionar cuáles son los aspectos más relevantes. Luego, formular preguntas claras, abiertas y originales. Y finalmente, ordenar las preguntas en función de su importancia. ¿Ya? Esto es para cualquier tipo de entrevista. Entrevista de trabajo o en entrevista como la que les comentaba en la radio de la universidad. O sea, la entrevistadora lo que hizo fue, tuvo que recabar información sobre mi persona, después tuvo que haber seleccionado esos aspectos más relevantes y en base a eso estructuró las preguntas, y estas preguntas eran claras, abiertas y bien originales, y finalmente ordenó las preguntas en función de su importancia, y ahí recién pudo hacer la entrevista.
¿Sí? Ya, ahora con respecto a todos estos géneros discursivos, ¿qué me podrían comentar? ¿Conocían de estos temas? ¿En algunos se sienten preparados como para enfrentarse a algunos de estos tipos de comunicaciones? Porque la verdad es que nosotros los profesores y ustedes como futuros profesores van a estar continuamente trabajando con estos géneros discursivos, con la entrevista, ¿no es cierto? Con el discurso, con los debates. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Aló? ¿Están ahí, no es cierto? ¿Se escucha? Sí, profe, sí se escucha. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Muy complicado? Que igual yo encuentro que estas cosas, por ejemplo, ahora que usted nos la explicó, como que tienen un nombre para nosotros, por el hecho de saber que existe un diálogo, una entrevista, pero, por ejemplo, estas son cosas que igual uno realiza todos los días de manera cotidiana. Uno puede entrevistar a una persona sin darse cuenta, sin prepararse previamente, pero igual uno, por ejemplo, maneja mucha información de algún familiar cercano y al momento de uno hacerle preguntas sobre algo puede que esté o emitiendo un diálogo o un debate o una conversación y todo esto pasa a la vez que uno hace su rutina. Entonces, como nosotros vamos a ser profe, igual a lo mejor estas cosas no las vamos a ver en un rango tan grande como elaborado como el de un periodista. A lo mejor en la entrevista se prepara para entrevistar a una persona o a alguien que hace un debate, pero igual necesitamos manejar esta herramienta así como Sí. bien. Ah, porque, por ejemplo, cuando los profesores, porque uno siempre tiene que hacer diagnóstico de sus alumnos, ¿ya? Sobre todo los que cuando uno tiene jefatura, es importante conocer a los alumnos para poder ir y hacer un diagnóstico correcto. Uno tiene que igual llamar a los papás, por ejemplo, y hacer entrevistar a los papás. Y para eso yo me tengo que preparar. O si yo voy a hablar, ¿no es cierto? Me voy a entrevistar con los padres para darles a conocer el rendimiento de un alumno, tengo que estar preparado. ¿No es cierto? Entonces, en ese caso, ahí tengo que preparar la entrevista muy bien para saber qué preguntas voy a hacer, ¿no es cierto? Pero la verdad es que estas son herramientas que le sirve a todo el mundo. Y en especial a nosotros los profesores porque trabajamos con la voz y permanentemente tenemos que enfrentarnos a todas estas comunicaciones, ¿ya? A lo mejor no tanto debate, pero si igual uno está, por ejemplo, en un consejo de profesores, igual en el consejo de profesores uno tiene que a lo mejor debatir algunas ideas, algunos planteamientos, entonces igual es necesario estar bien preparado, ¿ya? La entrevista, bueno, no va a ser una entrevista a nivel de periodista como comenta Manuel, sino que igual es una entrevista, en este caso, para conocer aspectos de mis alumnos. ¿Sí? Los debates, por ejemplo, con nuestra asignatura uno puede generar ciertos debates con algunas asignaturas. Y, por ejemplo, pienso en el caso de educación física, ustedes no solamente ven lo que es de tipo ejercicio, sino que ven como aspectos globales, generales de la persona. Entonces, de repente tienen que trabajar con temas, por ejemplo, de la droga, el alcohol,
ya cómo cuidar nuestro organismo, ¿no es cierto? Y eso igual uno puede trabajar con temas, por ejemplo, de debate. ¿Sí? ¿Quién más quiere hacer comentarios? La idea es que con esto, como la asignatura bien los dice, que ustedes empiecen a desarrollar ciertas habilidades. Si bien es cierto, estas habilidades igual se van desarrollando con tiempo. O sea, no es que ustedes van a ver ahora la materia, ¿no es cierto? Van a tener la posibilidad de hacer un discurso, pero obviamente que esto, con el tiempo de la tanta practicar, uno lo va puliendo, ¿ya? Pero por lo menos es una herramienta bastante fundamental que les da como un impulso para poder prepararse bien en todos estos temas de comunicación. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, duda, consulta, opiniones con respecto a las temáticas? ¿No? Bueno, con respecto a, recuerden que de acuerdo a lo que vimos la semana antepasada, esta semana voy a subir el link para que puedan ir subiendo los videos, ¿ya? Y esta semana también estoy en proceso de revisión del decálogo. Así que a la brevedad van a tener las notitas para que sepan cómo les fue en esta primera actividad. ¿Sí? Ya, profe. Ya. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Recuerden que revisar la plataforma, voy a subir los foros, ya, si tienen alguna consulta, duda, me pueden escribir por ahí, ¿sí? O también ahora está funcionando bien Team, así que al parecer vamos a seguir trabajando bien por este programa. Profe, Sí, pero hay varios compañeros y que no estamos en el grupo de Teams. ¿sí? Que, por ejemplo, hoy día una compañera nos tuvo que enviar el link porque no nos llegó. Y es la mayoría de personas. A ver, ¿qué podemos hacer? Voy a revisarlo, Profe, yo ¿sí? digo que tendría que agregar a los que faltan al grupo de habilidades comunicativas, porque más de alguno no está agregado al grupo de Teams Sí, porque se del curso. supone que yo los agregué de acuerdo al, ¿cómo se llama? Al archivo que me envió la jefa de carrera. Pero voy a revisarlo. Igual en el foro me pueden comentar los que no están agregados. Ustedes les pueden decir que me comenten en el foro para yo revisarlo y revisar y ver qué pasa con los que no están e irlo agregando. ¿Les parece? Sí, profesora. Ya. Entonces así lo hacemos. Yo voy a revisar, pero los que no han podido contactarse, me pongan ahí para que yo revise, chequee y suba a los que no están. Porque Ya, como les profe. comentaba al principio, yo lo que tuve que hacer fue bajar el programa, eliminarlo del computador y volver a subirlo. Entonces, porque me habían dado una colega me dijo que ella le había dado resultado, por lo menos me ha dado resultado. A lo mejor en ese subir y bajar pueden haber quedado algunos afuera. Puede ser, porque yo me acuerdo al principio yo los busqué a todos de acuerdo al archivo que me dio la jefe de carrera, pero voy a revisar. ¿Ya? Y ustedes me ayudan si es que me comentan en el foro. ¿Les parece? Sí, profesora. Ya. Un abrazo, que tengan una bonita semana y estamos en contacto. Igualmente, profesora. Profe, esté bien. Que esté bien. Cuídense, que estén bien. Chao, chao. Besos, abrazos. Profe, chao.
Ese.